Muy buenas noches, estimados doctores. La dirección académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad, INLADES, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco les da la bienvenida al Diplomado de Especialización Aspectos Introductorios del Derecho Penal y sobre la Teoría del Caso. En esta oportunidad contaremos con la presencia del doctor Frank Robert Almanza Altamirano, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Tiene maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Programa Interamericano de Formación de Capacitadores, especialista en delito de lavado de activos, docente universitario en diferentes universidades del Perú y del extranjero, experto en litigación oral con estudios en Estados Unidos, Chile y Argentina, profesor de las asignaturas de Derecho Procesal Penal y actualmente fiscal superior del Distrito Fiscal de Junín. El primer tema a desarrollar es la construcción de las proposiciones fácticas a lo largo del proceso penal. Bienvenido, doctor Frank, adelante. Gracias, Paulita. Perfecto. Gusto de verte. Gracias a Instituto INLADES. Henry Ventura Quesada, muchas gracias por esta invitación para ser parte de este diplomado de litigación oral que vamos a llevarlo adelante en varias sesiones. Cuéntenme, por favor, si me escuchan bien, si estamos bien con el video, se escucha bien el audio, ¿está bien todo? ¿Sí? Sí, se le llega a escuchar, doctor. Escucha, doctor. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces solamente haciendo una precisión a la hoja de vida leída por Paulita Vidal. Yo soy magíster en Derecho Penal, sí, pero por la Universidad de Medellín, en Colombia, y por la Universidad de Jaén, en España, también soy máster en Política Jurisdiccional. En San Marcos soy egresado de la maestría, para que se haga la precisión correspondiente. ¿Listo? Gracias, Paulita. Ok, muy bien. Entonces, voy a agradecer mucho a todos los participantes. Si tienen a bien hacer una sesión de litigación oral como yo tengo planeado hacer, esto es una sesión de litigación oral en la cual todos nosotros interactuemos, intercambiemos puntos de vista, ustedes puedan participar y en esa medida podamos dar algunos tips, algunos aspectos que impliquen una retroalimentación. Ustedes van interviniendo, van haciendo comentarios, yo también hago los míos y de pronto cada uno se lleva la mejor parte de la información, ¿sí? Así que a todos aquellos que pueden activar sus cámaras, yo les voy a agradecer muchísimo que así sea, ¿sí? Así que si pueden si pueden activar sus cámaras, muchas gracias. Para ya dar inicio a la sesión. O está prohibido activar cámaras, cuéntenme, ¿qué es lo que ha pasado? Muy bien, parece que no. José Ortiz ya es el primero en activar su cámara. Luego tengo a Kelly Estrada. Hace un rato tuvimos a Paulita Vidal. Y así poco a poco estamos teniendo a los participantes que se están animando a hacerme el honor de activar sus cámaras. Muy bien. Entonces, vamos a ya ir entrando en cuento, ¿cierto? Henry Ventura también va a activar su cámara en breve, ¿sí? Y vamos a trabajar este tema del día de hoy, que literalmente dice la construcción de las proposiciones fácticas a lo largo del proceso penal. Antes de entrar en ese tema de lleno, quiero yo hacer una precisión respecto al modelo acusatorio vigente en el Perú. Cuando yo voy a estar hablando, todos ustedes pueden estar escribiendo en el chat respecto a lo que yo voy diciendo. Si quieren intervenir de manera verbal, escriben
Simplemente levantan la manito y automáticamente pueden intervenir de manera verbal. De lo contrario, van escribiendo en el chat todo lo que quieran respecto de lo que yo voy comentando. ¿Sí? Esa es un poco la idea que yo tengo para hacer la sesión del día de hoy. Bien, lo primero, ubicarnos en el marco del nuevo modelo procesal penal. ¿Qué significa? Ubicarnos en el modelo acusatorio peruano significa ubicarnos en un modelo donde el que investiga es el Ministerio Público y el que investiga, que es el Ministerio Público, no puede ser el que sentencie, ¿cierto? Tiene que haber una división de roles, tiene que haber una división de funciones, de manera tal que el que tiene a su cargo la etapa de investigación no puede sino ser el que ejerce la acción penal, ser el que tiene la carga probatoria de la acción penal, establece las proposiciones fácticas de cargo, ¿cierto? Hace la pretensión punitiva, pero la parte decisoria va a estar siempre a cargo del juez. Entonces, respecto de esta parte requiriente, que es el fiscal, este fiscal que hace una acusación, que es la plasmación de la pretensión punitiva, y a partir de eso ejerce la acción penal, esto que hace el fiscal merece una contradicción. Esto que hace el fiscal, la defensa lo puede refutar, la defensa lo puede contradecir, la defensa lo puede discutir, y sobre esa base se va, a partir de un método tautológico, que era en el inquisitivo, en el modelo acusatorio, a partir de un método falsacionista o un método dialéctico, se va a establecer la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la herramienta para establecer la verdad en el modelo acusatorio peruano? La metodología. ¿Cuál es el método que se emplea en el modelo acusatorio peruano para establecer la verdad? El método que se establece en el modelo acusatorio peruano para establecer la verdad es el método dialéctico. O sea, la fiscalía que dirige la investigación construye una tesis y la defensa, que hace contradicción, construye una antítesis. Y esa lucha de contrarios hace lo que se denomina la síntesis, que está a cargo del juez. Conclusión primera de la noche: el fiscal hace la tesis, la defensa hace la antítesis y el juez hace la síntesis. Luego de esa lucha de contrarios entre la tesis y la antítesis. Esto se denomina método dialéctico de la lucha de contrarios. Método dialéctico, en lo que es esencial, en lo que es crucial para establecer la verdad, es el establecimiento de un debate, el establecimiento de una contradicción. La verdad va a salir, la verdad va a surgir, la verdad va a brotar de la contradicción. La contradicción va a hacer que fluya la verdad. La contradicción va a hacer que salga la verdad, que brote la verdad. Esa es un poco la idea. Muy bien. Hay quienes dicen que este método también es un método falsacionista. ¿Por qué? Porque siguen ya no a la dialéctica de Hegel, sino al falsacionismo de Popper, ¿no? Que todo tiene que ser sometido a una oposición y a partir de esa oposición vamos a establecer en alguna medida, a partir de esa oposición, la verdad. La verdad va a surgir de la contradicción, de la lucha de contrarios. La verdad va a surgir de una oposición a la tesis fiscal. Entonces, eso es lo primero que quería que quede claro hoy día. En nuestros modelos acusatorios, por lo menos de nuestros países, la verdad surge, la verdad brota a partir de la contradicción. Muy bien. Sin embargo, cuando el juez sentencia, el juez no se basa en la íntima convicción. En los modelos peruanos, el juez cuando sentencia se basa en la apreciación razonada, en la sana crítica. Esto quiere decir que el juez cuando sentencia tiene que explicitar las razones que motivaron su decisión. El juez cuando sentencia tiene que hacernos saber por qué decidió condenar y no absolver. ¿Por qué decidió absolver y no condenar? El juez tiene que hacer una expresión razonada de
su decisión. Por eso mismo el tema de hoy día es muy importante. Por eso es que las proposiciones fácticas son fundamentales en la litigación contemporánea. Porque el juez no puede decir con íntima convicción, como pasa en los modelos adversariales, culpable o no culpable. El juez no se puede basar jamás en su íntima convicción, porque al juez le toca hacer una expresión razonada, al juez le toca hacer una argumentación, una justificación interna y externa de su veredicto, de su decisión. Por eso es que en nuestros modelos es muy importante litigar no solamente de manera retórica. En nuestros modelos es importante no solo litigar de manera persuasiva, sino, sobre todo en nuestros modelos es muy importante litigar sobre la base de expresiones que el juez pueda utilizar para plasmar sus sentencias. ¿De acuerdo? Creo que esa es la esencia. Cuando se litiga, se le alcanza al juez un proyecto de sentencia. Muy bien. Entonces, el primer concepto al que me voy a referir hoy día es el concepto de proposición fáctica. Y hago una pregunta abierta. Tengo algunos presentes para los que van a intervenir en las sesiones conmigo. Tengo algunos textos que yo voy a obsequiar, pero necesito para eso que intervengan. Entonces, la primera pregunta de la noche, ¿cuál es? Mientras traigo para expresarles el texto que voy a presentar. ¿Qué es una proposición fáctica? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué es una proposición fáctica? Doctor Fran, buenas noches, si me permite. Le saluda José Ortiz. Doctor, bueno, Adelante, José. gracias. Las proposiciones fácticas, yo escuché en algunas clases que usted ha tenido, decía pues que las proposiciones fácticas son afirmaciones de hecho. Pero estas afirmaciones de hecho no son cualquier cosa, sino aquellas que tienen relevancia penalmente y se adecúan pues a un tipo penal. Es la conducta realizada por el imputado y que se adecúa a un tipo penal. Gracias, doctor. Muchas gracias, José Ortiz. ¿Quién tiene alguna idea adicional de lo que son proposiciones fácticas a lo que ha expresado José? ¿Quién se anima a decirnos algo adicional a lo que ha expresado José o en el mismo sentido de lo que ha expresado José? ¿Quién me hace algún comentario sobre el particular? Quedo atento. A ver. ¿Quién me lo dice? Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches, doctor. A mi entender, serían los puntos controvertidos a tratar para el caso en concreto, ¿no? Los que guardan relevancia con el caso en sí. Es decir, separando los hechos que no va a darle una injerencia para resolver para el juez. Bueno, eso es para mí. Interesante. Y una última intervención para yo hacer algunos comentarios sobre lo que es una proposición fáctica. Una última intervención. ¿Quién se anima? Miren, yo tengo el libro que voy a obsequiar. Una proposición fáctica no es otra cosa, como lo ha dicho muy bien José Ortiz, es una afirmación sobre hechos. Proposición, por eso se llama. Afirmación sobre hechos. Una afirmación sobre hechos que tiene una peculiaridad. No es cualquier afirmación sobre hechos. Primero, es una afirmación sobre hechos que satisfaga un elemento de una norma penal. Porque como ustedes bien saben, todas las normas penales tienen elementos, ¿cierto? Entonces hay un poco que se equivocó José Ortiz, perdón, porque José nos decía que una proposición fáctica es una afirmación sobre hechos que satisface un tipo penal. Y no,
Una proposición fáctica es una afirmación sobre hechos que satisface alguna parte de la descripción típica, algún elemento del tipo penal, o algún elemento de una causa de justificación, o algún elemento de una causa de exculpación. Pero la proposición fáctica, por excelencia, de lo que se trata, es de encuadrar o satisfacer algún elemento de una norma penal, que puede ser un tipo penal, que puede ser una causa de justificación, que puede ser una causa de no culpabilidad o de no punibilidad. La idea de una proposición fáctica es que son afirmaciones sobre hechos, son hechos que encuadran en esa parte de la norma, en ese elemento de la norma. Y por lo tanto, ese hecho es muy relevante porque satisface un elemento de la norma y es lo que vamos a tener que probar en el proceso penal. En el proceso penal eso es lo que tenemos que probar. Y en la sentencia el juez tiene que decir que eso es lo que está probado. Tiene que decir el juez que eso es lo que está demostrado. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a descomponer este concepto. A ver, cuando agarramos una norma penal, vamos a poner una norma penal. A ver, díganme ustedes, ¿qué norma penal quieren agarrar? ¿Cualquier norma penal? A ver, díganme una norma, cualquiera, la que quieran. Una norma. ¿Cuál sería? Usurpación. Omisión. A ver, no escucho, los dos han hablado al mismo tiempo. Omisión podría ser, doctor. Buenas noches. ¿Cuál es? La de omisión. Usurpación. A ver, vamos uno por uno. La omisión. Muy bien. Doctor, tiene su código a la mano, lea el artículo 13. El artículo 13 es el artículo que regula la omisión. Y luego vamos con la usurpación que dice la doctora. A ver, un momento. Omisión. Artículo 13. Sí, acá está. 13. Ya. Omisión impropia. Exacto. ¿Qué dice? El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. 1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. 2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. La pena del omiso podrá ser atenuada. Eso es todo. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de esa norma, doctor? Los elementos, a ver. Esa norma tiene elementos. Esa norma tiene, hasta donde yo he visto, el primer elemento de la norma es que se impida un resultado, ¿cierto? Que no se impida un resultado, ¿cierto? Sí. ¿El segundo elemento cuál es? La omisión de realización, ¿no? No, que Mediante un tengas hacer. el deber jurídico de impedirlo. A ver, toda norma tiene elementos. Esta norma tiene 4 elementos. El primer elemento de esa norma que acaba de leer el colega dice, el que, lea por favor, doctor. El que omite impedir la realización de un hecho punible. El que omite dice, El que omite impedir la realización del hecho punible. ¿qué quiere decir eso? Que yo debí impedir la realización del hecho punible, pero no impedí. Omití impedir la realización del hecho punible. Entonces, primer elemento, la omisión de evitación del resultado lesivo, del resultado dañoso. Primer elemento de la norma. Continúa leyendo. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Vamos. O sea, ahí habla de deber, ¿no? Exacto. Si tengo el deber jurídico de impedir. Entonces, o creo un peligro inminente para su preservación. Hay que ver los 3. Primero, no omitir la realización de un resultado. Segundo, tener el deber jurídico de impedirlo.
o crear un peligro para su perpetración. Van 3. Y por último, 4 va a Si ser la omisión sancionado corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Así es. Entonces, ese artículo que me dice cuáles son los presupuestos para yo imputar una omisión impropia. Y para yo imputar una omisión propia, le tengo que decir, ha habido un resultado. El bañista se ahogó y se murió. Hecho. El bañista Juan Pérez en la piscina del Parque de Chorrillos se ahogó. Hecho. ¿Cierto? Hecho. El salvavidas no impidió ese resultado. Hecho. El salvavidas tenía el deber jurídico de impedirlo, porque para eso le pagaba a la Municipalidad de Chorrillos, para que evite que las personas se ahoguen en la piscina municipal. Y 4, va a responder con una pena atenuada, sí, pero por el delito, como si lo hubiera cometido a partir de una acción, como si él hubiera ahogado a la persona. Entonces, 4 elementos. Un resultado que se produjo y él tenía la obligación de evitarlo, que no lo evitó siendo evitable. Siguiente. Él que tenía la obligación de evitar, porque era su deber jurídico. Cuarto, o creó un riesgo inminente para su perpetración. Y 5, va a responder por el delito de acción a través de una omisión. Por eso es que algunos autores a la omisión impropia le llaman comisión mediante una omisión, comisión a partir de una omisión, ¿sí? Vamos. Entonces, a ver, ¿quién me pone un ejemplo de proposiciones fácticas que satisfagan esa norma? Proposiciones fácticas que satisfagan esa norma. Proposiciones fácticas, esto es, afirmaciones sobre hechos que satisfagan cada elemento de la norma que acabas de leer. Y esas afirmaciones sobre hechos las vas a tener que probar. Y si pruebas esas afirmaciones sobre hechos y esas afirmaciones sobre hechos satisfacen los elementos de la norma, ten por seguro que vas a conseguir lo que estás pidiendo en el proceso. Pero vamos, díganme cuáles serían las proposiciones fácticas, invéntenselas. Invéntense hechos que satisfagan en esos elementos. A ver, ¿quién se gana el libro? ¿Quién se gana el libro? Le voy a mandar la encomienda a Henry con los libros. ¿Quién se gana el libro? ¿Nadie? A ver, vamos a dar 1 minuto para que se ganen el libro. 1 minuto. Listo, pasó el minuto. Pasó el minuto y les he dado la oportunidad de que ustedes hagan vuestras proposiciones fácticas. ¿Quién se anima a hacerlas? Créanme, el que aprende a hacer proposiciones fácticas va a ser un litigante espectacular, pero tienen que aprenderlas a hacer. ¿Quién se anima a hacerlas? Inventarse hechos que encuadren allí. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a decir, ustedes lo van a tener que lograr hoy día, porque si no, no tiene sentido. Pero vamos a empezar. Decía,
Omitir, impedir un resultado. Voy a poner el ejemplo. Juan Pérez concurrió a la piscina municipal de Chorrillos. Cuando estuvo nadando, se acalambró y se ahogó. Nadie impidió ese resultado muerte porque nadie se metió a rescatarlo. ¿De acuerdo? Primera proposición fáctica que satisface el elemento, se omitió impedir un resultado. 2. Perico de los Palotes era el salvavidas de la piscina. Perico de los Palotes ganaba un sueldo por evitar que las personas se mueran ahogadas en la piscina. Él tenía el deber de garante. Él tenía el deber de impedir ese resultado. Segundo hecho, que satisface el elemento, no evitación evitable, porque tenía la obligación de evitar, porque tenía el deber jurídico de hacerlo. ¿Y por qué tenía el deber jurídico de hacerlo? Porque se había comprometido a hacerlo mediante un contrato. ¿Estamos? 3. Esa era una evitación evitable. ¿Qué quiere decir? Que si él se metía al agua, lo pudo haber sacado. Muy bien. Con eso ya tengo hechos que satisfagan esa norma de omisión impropia, los he reemplazado por hechos, y esos hechos, que son proposiciones fácticas, cada hecho que dije es una proposición fáctica, yo lo voy a tener que acreditar con determinadas normas. Yo lo voy a tener que acreditar con determinadas normas o exigencias probatorias. ¿Sí? Ejemplo, ¿con qué acreditaré que se murió? Con el protocolo de necropsia, que se ahogó con los testigos, con el video de seguridad. ¿Con qué acreditaré que había un garante ahí que no lo impidió? Con el contrato y la hoja de asistencia de ese día del salvavidas, que no lo rescató. Y por eso el otro murió. ¿Ven? Entonces, estoy haciendo hechos que van a encuadrar en elementos normativos. ¿Sí? Muy bien. Había otra doctora que me había preguntado, me había puesto un ejemplo, el delito de usurpación. Muy bien, doctora, lea por favor el artículo de usurpación, 202 creo que es. Léalo, por favor. ¿Está ahí? O si no, alguien que quiera leer cualquier artículo, para yo construir con ustedes las proposiciones fácticas. Alguien que quiera leer cualquier artículo. ¿Quién se anima? A ver, yo les cuento. Este es un seminario de litigación oral, es un diplomado en litigación oral. Y en litigación oral no se aprende en teoría. En litigación oral, yo a lo largo de estas clases les voy a enseñar muchas cosas y les voy a enseñar cómo construir una teoría del caso a partir de proposiciones fácticas. Cómo presentar estas teorías del caso a través de proposiciones fácticas en los alegatos de apertura. Cómo acreditarlas en el juicio. Porque todo lo que vamos a litigar va a ser sobre la base de proposiciones fácticas. Esto es afirmaciones sobre hechos afirmados que satisfacen elementos de una norma penal, elementos de un tipo penal o de un elemento de antijuricidad o culpabilidad o punibilidad. Y que es el objeto de prueba en el proceso penal, probar esos hechos. ¿De acuerdo? Eso es una proposición fáctica. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere en este momento mencionarme algún artículo para enseñarles a descomponer sus proposiciones fácticas? Disculpe, ¿yo puedo leer? Adelante, Lucy, por favor. El artículo 151A, acoso. El que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme corresponda, conforme a los incisos 10 y 11 del artículo 36 y con 60 a 180 días multa.
Muy bien, doctor. A ver, identifíqueme primero de allí cuáles son los elementos de la norma. ¿Cuáles son los elementos normativos allí? Sería el que de forma reiterada, continua o habitual, Ya. el que vigila, persigue, A ver, vamos. ¿Tienes reiterada, continua o habitual? habitual. ¿Tienen que ser las tres formas o basta que sea cualquiera de esas tres? Es cualquiera porque es o. Espectacular. Entonces, primer elemento de la norma. De manera reiterada, ¿qué más? Continua O o habitual. habitual. Entonces, vamos a poner de manera continua. Perfecto. Vamos a seleccionar de manera continua como elemento normativo. De manera continua, ¿qué hace? Vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía. Ya, pregunto, allí en lo que usted está leyendo, doctora, pregunto, en lo que usted está leyendo, ¿tiene que realizar todas esas conductas o cualquiera de ellas? También cualquiera porque es excluyente. Porque dice o. La Perfecto. puede vigilar, perseguir, hostigar. Por eso, elija alguna. Hostiga. Hostiga. Muy bien. Continúe leyendo. Busca establecer contacto o cercanía. Muy bien. Continúa. Con una persona sin su consentimiento. Muy bien. Ya tienes los elementos normativos de este delito. Primero, de manera continua, ¿qué haces? Hostiga Hostigas. ¿A quién? a una persona. ¿Buscando hacer qué? Cercanía o contacto. Buscando Cercanía. tener cercanía o contacto, ¿cierto? Ujú. Muy bien, pero ¿qué falta uno? Ahí falta un elemento. ¿Cuál es? Consentimiento. Exacto, no tiene que haber consentimiento. Entonces, esos son los 4 elementos que tú has identificado de la norma. Has identificado 4 elementos de la norma. Primer elemento que has identificado de la norma es que el sujeto lo que hace es, ¿de manera qué? De manera continua. De manera continua hostiga, ¿cierto? Ajá, hostiga. ¿A quién? A una persona sin su consentimiento. A una persona sin su consentimiento. Entonces, vamos a decir el hecho para que de manera continua hostigue a una persona. Invéntese usted el hecho y dígame cuál es el hecho que de manera continua investiga a una persona. Reemplaza las afirmaciones jurídicas por hechos. Ya, podría ser Juan de manera continua desde el año 2019 viene hostigando a Juanita con la finalidad de tener cercanía con ella. Ya, hay una cosa que tienes que aprender, ¿ves? Mira, tú lo estás haciendo y al hacerlo estás aprendiendo. Si todos lo harían, todos aprenderían. Cuando tú pones el hecho, el elemento de la norma no es el hecho. Tienes que reemplazar la palabra continua y la palabra hostiga por hechos. ¿Cierto? Uh-huh. Hazlo. Reemplaza la palabra continua por hechos. Sería Juan desde el año 2019 viene ya escribiendo, llamando y buscando a Juanita con la finalidad de tener cercanía con ella, de acercarse a ella. Te falta un hecho. Sin el consentimiento de Juanita. Lo acabas de malograr, estaba perfecto. Me habías traído hechos que reemplazaban de manera continua.
me habías traído hechos que reemplazaban a hostiga. Y me mencionaste sin su consentimiento. Eso último, Ya, reemplázalo. respecto a que Juanita se niega a tener algún tipo de contacto con él. Excelente. Excelente. Ahora, ¿qué cosa acabas de lograr hacer tú? Has logrado hacer lo que los litigantes deben hacer siempre. Reemplazar la norma por hechos. Conseguir hechos que satisfagan a la norma. Tú acabas de hacer lo que nadie es capaz de hacer de una manera perfecta. Lo acabas de hacer perfectamente. Has reemplazado hechos por norma. Has satisfecho hechos. Has satisfecho, perdón, con hechos, elementos normativos. ¿Cierto? Con lo cual, ahora yo te voy a decir, dime tu teoría jurídica. Y cuando te diga, dime tu teoría jurídica, me vas a decir los elementos de la norma que has seleccionado. Dime tu teoría jurídica. La teoría jurídica que se imputa a Juan sería que de forma continua ha estado hostigando a Juanita con la finalidad de tener cercanía sin el consentimiento de esta. Excelente, esa es la teoría jurídica, porque eso es los elementos normativos de la norma que tú has seleccionado. Muy bien, ahora dime tu teoría fáctica. Mi teoría fáctica sería los hechos que se ha escrito, ¿no? Exacto, esa es tu teoría fáctica, dime los hechos. Ya, Juan desde el año 2019 viene buscando tener, no, desde el año 2019 viene escribiendo, llamando y buscando de manera personal a Juanita en su trabajo, en el lugar donde estudia, buscando con la finalidad de mantener un contacto con ella, con la finalidad de conversar con ella, pese a que Juanita se ha rehusado o se ha negado a hablar con él, ¿no? Excelente, muy bien, 20. Te falta una cosa muy importante. Bueno, Para que sea una proposición fáctica, ¿qué cosa dije? La proposición fáctica son afirmaciones sobre hechos que satisfacen elementos normativos. Ya lo lograste, ¿cierto o no? sí. Y además es lo que vas a probar en el proceso. La pregunta es, ¿con qué lo vas a probar? Esos hechos, ¿con qué lo vas a probar? Las llamadas, con el registro de Llamadas, llamadas. muy bien. Llamadas, registro de comunicaciones, perfecto. Memoria celular entregada por Juanita. Perfecto, ¿qué más? Testigos que han visto que la busca constantemente. Muy bien, ¿qué más? Videos de la empresa, donde se le ve a él insistentemente merodeando, pululando por ahí, ¿sí o no? Ajá. Videos de la casa, donde también se le ve a él pululando por allí. Sí. ¿Qué más? Mensajes de texto, WhatsApps, grabaciones, donde Juanita le dice, ¿qué le dice? Que no quiere tener ningún tipo de comunicación con él. Listo. ¿Qué acabas de lograr hacer en este momento? ¿Qué acabas de lograr? Una proposición práctica. Tú ya sabes hacer proposiciones fácticas. Tú ya sabes seleccionar hechos que encuadren en elementos normativos y que los vas a probar en el proceso penal. Tú has logrado hacer lo que muchos litigantes no hacen. Son una lágrima, muchos litigantes, dan pena, dan vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque cuando litigan, los elementos de la norma los ponen como hechos y decir como hecho el elemento de la norma es absolutamente irrelevante, no sirve. Por ejemplo, mira, voy a hacer ejemplos de lo que no se debe hacer. Voy a poner ejemplos negativos. Voy a poner ejemplos de lo que no se debe hacer. Voy a ejemplificar en sentido negativo.
lo golpeó violentamente, causándole lesiones de consideración, y luego se apoderó de sus bienes muebles. Pregunto, ¿hasta ahí qué repetí? ¿Repetí elementos normativos o dije hechos? Elementos normativos. ¿Y cuáles hechos debí decir en vez de repetir elementos normativos? Puñete, no sé, Ecoleri. Muy bien. le- Dilo, le- por favor, dilo. Tú también lógralo, dilo. ¿Cuáles serían los hechos que satisfacerían la palabra normativa violencia? ¿Cuál sería? la golpeó, le dio un lapo, la jaloneó y le despojó de su bien. La volviste a malograr, ya estando al final. Llevó su laptop, su cocina. Eso, muy bien. Se llevó su laptop, se llevó lo que se llevó, ¿cierto? Muy bien, excelente. A ver, dime un hecho que satisfaga el elemento lesiones. ¿Cuál sería? Un hecho que satisfaga lesiones. ¿Cuál sería el hecho que satisface lesiones? ¿Cualquiera? ¿O Sí. Puñete, patada. Le Puñete, propinó un patada, puñete. no satisface lesiones. Puñete, Golpe. patada satisface violencia. ¿Cuál sería el hecho que satisface, el hecho que reemplaza lesiones? Le cortó con un arma blanca. Le cortó el brazo. No, le cortó con un arma blanca, es un hecho que es incompleto. Todavía no satisface lesiones ese hecho. El hecho que satisface lesiones sería, le cortó 7 centímetros en el rostro, desde la oreja hasta la boca. Eso es lesiones, ¿o no? Sí. Ya. Sí, Sí, A ver, ¿cuál sería el hecho que satisface amenaza? le dijo apuntó con que un arma. Muy bien. Le apuntó con un arma. ¿Qué más? Mm, Y le dijo. claro, le dijo que le entregue lo que trae, ¿no? Su celular. Le apuntó con un arma y le dijo, si no me entregas lo que tienes en las manos, mierda, te quemo. ¿Eso fue lo que le dijo o no? Sí. Le pregunto, ¿esa es una palabra vulgar o es un hecho? Es un hecho. Eso le dijo. ¿O ustedes conocen a un delincuente que le diga, señor, usted podría ser tan amable, por favor, de alcanzarme sin molestarse su billetera? ¿Así le roban? No. Entonces tienes que repetir el hecho y el hecho encuadra. Y el juez evaluará si ese hecho satisface el elemento normativo o no. Sí, efectivamente. ¿Se entiende entonces qué es una proposición fáctica? Son hechos que satisfacen elementos normativos. Son hechos que satisfacen elementos normativos y son los que tenemos que probar en el proceso. Y si logras hacer eso, ganas todos tus juicios. La idea es satisfacer elementos normativos por hechos. Y esos hechos con los que has satisfecho los elementos normativos, los tienes que probar. Eso se llama hacer teoría del caso. Eso se llama construir proposiciones fácticas. Eso se llama ganar juicios. A ver, trabajemos con otra norma. Quien quiera. Quiero que practiquemos, que lo hagamos, porque este es un diplomado práctico de litigación. Acá no han venido a aprender nada teórico. Porque para eso se buscan una clase asincrónica en YouTube y ya está. Pero me imagino que de esas han visto 100. Lo que quieren es aprender a hacer, ¿o no? Muy bien, ¿quién quiere participar?
¿Nadie? A ver, podría decir, el artículo 372, atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso. Adelante. Entonces, los elementos. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y Hernán, ¿cuáles son los elementos de esa norma? Los elementos es, bueno, hay varios. En la primera parte, el que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza Y objetos. la pregunta es, ¿ha hecho la gente todo eso o una de ellas nada más? Una de ellas, porque Ya, está escoge alguna. el que oculta. Oculta. Ya, reemplázame eso por un hecho. El funcionario público ocultó un documento. No, el funcionario público no permitió el acceso a un documento que solicitó una de las partes. ¿No permitir el acceso es ocultar? Lo que pasa es que, no he terminado la frase, el funcionario público no permitió el acceso a un documento que solicitó una de las partes en un litigio, ocasionando que se restrinja sus derechos, lo cual le causó un perjuicio, ¿no? Porque Estás argumentando y no me estás trayendo hechos. A ver, por favor, Hernán, vamos a lograrlo. Hernán, ¿ya? ¿estás escogiendo tú de ese tipo penal? ¿Cierto? Sí. Uno de los verbos rectores, ¿cierto? Sí, el que oculta. El verbo rector has elegido ocultar, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces tú me tienes que traer un hecho que satisfaga la palabra ocultar. ¿Ocultar qué? Un documento. Un documento destinado a servir de prueba ante la autoridad competente, Ya. que sustancia un proceso. Ya está. Ya está. Muy bien. Vamos. Entonces, reemplaza ocultar un documento por hechos. Ya, el funcionario omitió dar acceso a un litigante en 3 oportunidades, a pesar de que era su derecho tener acceso, a pesar que la ley le permitía tener acceso a ese documento. Lee los demás verbos. Después dice, debe ser, bueno, los demás verbos, sustrae, cambia, destruye o inutiliza objetos. Ya. Vamos, tú has dicho oculta. Sí. Ya está. Juan Pérez, voy a reemplazar eso por hechos, ¿de acuerdo? Ok. Juan Pérez, resigrista del Ministerio Público, cogió del expediente 15.413-2021, cogió un sobre que estaba adherido al expediente a Fojas 523. Un sobre que contenía unos videos. Sobre que escondió en el inodoro, tanque de agua del baño del despacho. Para lo cual lo metió en una bolsa plástica Ziploc. Pregunto, ¿es hecho? ¿Es hecho? ¿Reemplaza que sustrajo un documento o no? Sí. ¿Reemplaza que lo oculta o no? Sí. Ya pues. ¿Ves? Entonces con eso estás reemplazando. Yo no estoy diciendo documento, estoy diciendo video. Porque el documento puede ser video, carta, manuscrito, ¿cierto? Audio, etc. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
Algo bien diferente. ¿Se entendió, Hernán? Sí, correcto. Gracias. No, pero ¿qué te falló? Es que mencioné documento. Mencionaste documento. Muy bien, pero ven, echando a perder aprendemos o no. Sí, correcto. ¿Y a quién quiere participar con otro artículo? Tenemos que demorarnos en esta parte, porque yo veo cantidad de escritos todos los días donde fiscales y abogados no saben hacer proposiciones fácticas. Entonces, lo que no nace no crece. ¿Qué vas a hacer litigando si ni siquiera sabes construir una proposición fáctica? Por eso quiero que me digan. ¿Quién quiere participar? Yo. ¿No te escuchó? Yo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Menciona un artículo. El artículo. Secuestro. A ver, ¿por qué no te vas a un artículo más bien ya de la parte general que regula una causal de justificación o una causal de no exculpación? Por ejemplo, en el artículo 20, inciso tercero. Cuando ves el artículo 20, inciso tercero, ¿de qué estamos hablando? 23, ¿de qué habla? Muy grande. Una causa de justificación. ¿Cómo se llama? Legítima defensa. Muy bien. El 23 habla de la causa de justificación, legítima defensa. Perfecto. Ahora quiero que tú, en el 23, legítima defensa, me digas cuáles son los elementos que se deben cumplir según esa norma para que una conducta esté justificada por legítima defensa. ¿Cuáles son los elementos? Disculpa, por mi internet no le escuché muy bien. A ver, para que una conducta esté justificada, para que una conducta se entienda como justificada por legítima defensa, o sea, por el 20, inciso 3 del Código Penal. Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que se tienen que satisfacer? Que tiene que existir agresión ilegítima. Muy bien, primer elemento, agresión ilegítima. Segundo elemento. La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Perfecto. Tercer elemento. La falta de provocación suficiente. Muy bien. Son los tres elementos de la legítima defensa, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos. Dime ahora hechos que satisfacen esos tres elementos. Un hecho que satisface cada uno de los elementos. Ya. El día... Primer elemento, agresión ilegítima. ¿Cuál sería el hecho? Ya, el día 23 de octubre, Juan estaba en su tienda en su restaurante y de pronto ingresó Percy con un arma de fuego apuntando hacia él y pidiéndole que le entregue todo el dinero de la venta del día. Ante esto, Juan optó por coger un cuchillo y... No, pero vamos, uno por uno. Estás en el primer elemento, agresión ilegítima. Está haciendo muy bien. Repite solamente el primero, agresión ilegítima. Ya. Juan, ya me confundí de los nombres. Juan ingresó al restaurante y apuntó hacia Percy con un arma de fuego, pidiéndole que le entregue todo el dinero de la venta del día. Y además lo golpeó con la cacha del arma en la cabeza. En la cabeza. Ajá. ¿Qué te pareció? ¿Satisface o no el primer elemento, agresión ilegítima? Sí.
Perfecto. Segundo elemento, ¿cuál es? La necesidad racional del medio empleado ¿Para qué? para impedirla o repelerla. Ya. Di el hecho que encuadra y satisface ese segundo aspecto. Ya, ante esta situación, Juan, con la finalidad de defenderse, Percy, con la finalidad de defenderse y evitar que se le roben el dinero de la venta del día, tomó un arma, un cuchillo que tenía debajo de la mesa y con eso, no, mejor no un cuchillo, un palo o un fierro que tenía debajo de la mesa y golpeó con este fierro a Juan para evitar el robo, ¿no? Lo golpeó en la cabeza, haciendo que Juan caiga sobre el piso, ¿no? Logrando despojándose del arma de fuego y evitando de esa forma el robo. Ya, está bonito, pero vamos a pulir ese hecho. Vamos a pulirlo para que ese hecho esté mucho mejor. ¿De acuerdo? Yeah. Vamos a pulirlo. A ver, para pulir ese hecho, ¿yo qué diría? Yo diría, a ver, primero, hecho que va a reemplazar, hecho que va a satisfacer agresión ilegítima. ¿Cuál sería el hecho que va a satisfacer agresión ilegítima? Juan Pérez se encontraba comiendo a las 2 de la tarde del 12 de abril del 2022 en el restaurante Brisas, ubicado en Girón Colmena, cruce con Ayacucho. Sigo. En esas circunstancias, Perico de los Palotes, acompañado de un sujeto no identificado, ingresaron al restaurante provistos con armas de fuego, revólveres. ¿Estamos? Sí. Apuntaron en la cabeza de Juan Pérez y lo golpearon con la cacha del arma, mientras el otro sujeto les hacía lo mismo a los demás comensales. ¿Hasta ahí qué tengo? Agresión ilegítima. ¿Ese hecho es completo o no? Sí. ¿Y por qué ese hecho es completo? ¿Qué tiene que ya lo vuelve completo? ¿Qué tiene ese hecho? Por eso ya lo considero yo completo. ¿Qué tiene ese hecho que ya hace que yo lo considere completo? ¿Qué tiene? La agresión. No, ¿qué tiene? Satisface agresión, sí. Pero ¿qué tiene ese hecho para que yo lo considere completo? ¿Qué tiene? Tiene lugar, hora. Tiene nombres de las personas. Tiene nombres del restaurante. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. Porque el hecho tiene que ser completo, porque si no es completo no es creíble. Muy bien. Vamos al segundo elemento. Necesidad racional de utilización del medio empleado para impedir o repeler, ¿cierto? Sí. Juan se encontraba comiendo su bistec, cortando su carne con un cuchillo para carne. Momentos en los que Perico de los Palotes volteó la mirada a la otra mesa, circunstancias en que Juan aprovechó para introducirle el cuchillo en el estómago, cayendo herido al piso Juan Pérez, huyendo el otro asaltante. ¿Entiende? Sí. ¿Eso es racional o no? Sí. ¿Qué cosa hice para salvar mi vida cuando me están apuntando con una pistola a la cabeza? ¿Qué hice? Le introduje el cuchillo. Eso es racional.
Es Porque un- cuando un delincuente ingresa y apunta con un arma de fuego a todos, no está jugando, no está afectando contra el patrimonio. También está poniendo en peligro la vida, ¿o no? Sí, Entonces es racional introducirle el cuchillo de cocina o el cuchillo de comedor para cortar carne con el que estás en ese momento usando, ¿o no? sí. Ya está. Por último, un hecho que satisfaga falta de provocación. ¿Cuál sería? Un hecho que satisfaga falta de provocación. ¿Cuál sería? El hecho que satisfaga sería que Juan no ha buscado ni ha incitado el que Perico de los Palotes entre a su restaurante y pretenda y le apunte con el arma de fuego, así como a los demás comensales. Ya. Pero te falta hacerlo más bonito. Porque hay proporciones fácticas malas, hay proporciones fácticas regulares y hay proporciones fácticas buenas. ¿Cierto? Ujú. Tu proposición está regular. Vamos a volverla buena. Ya. ¿Cuál sería? Juan se encontraba comiendo en compañía de su enamorada. Conversando respecto de los planes que tendrían en su relación para el futuro. Estaban celebrando su aniversario de bodas. Circunstancias en las que ingresaron Perico Los Palotes y el sujeto desconocido, a quienes Juan ni conocía. Y ni se dirigió a ellos previamente al asalto. ¿Estamos? Entonces, con ese hecho, ¿qué satisfaces? Falta de Provocación. provocación. Muy bien. Ah, Ya tienes las proporciones fácticas. Ya tienes las afirmaciones sobre hechos que vas a utilizar. ¿Sí o no? sí. La pregunta es, ¿con qué lo vas a probar? Con las Bien. cámaras de Muy video. bien. Documentos. Vas a utilizar prueba documental. Y esto es cámaras de video del restaurante. Muy bien. ¿Qué más? Los testigos que han participado. Los testigos, los agraviados, ¿cierto? Ah, claro, los agraviados. ¿Qué más? Si Perico de los Palotes está atendido con una herida en el estómago, podría ser también eso. El tema de el arma de fuego, ¿no? La pericia para determinar que él tenía el arma. Ya, pero pregunto, ¿esa pericia es determinante? ¿Esa No. pericia es muy relevante? Que me diga que el arma estaba en funcionamiento, operativa o no estaba operativa, ¿es determinante? No, para ver sus huellas. Ya, perfecto, pero no para ver que era un arma, ¿cierto? Ujú. Entonces esa arma no la va a peritar el perito armero porque es irrelevante. Porque Una para que se pericia de configure absorción el robo atómica, agravado, el arma doctor. no tiene que ser original, puede ser arma hechiza o de juguete, ¿cierto? Ajá. Doctor, una pericia de absorción atómica. ¿Para qué? ¿Para establecer restos de plomo, bario y antimonio? Sí, en todo caso, para determinar qué fue, ¿no? Quién accionó el arma de fuego. Un reconocimiento médico legal también a efectos de determinar el tipo de lesión. Muy bien. La lesión al dueño del restaurante, porque le golpeó con la cacha del arma. Eso, y hay quien tendrá que ir a dar fe. El médico legista. El médico legista, ¿ves? Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando algo que ya ustedes están en este momento internalizando, que cuando litigas es la clave del éxito construir buenas proposiciones fácticas, porque eso es lo que tú estás alegando que ocurrió, son los hechos que estás mencionando y eso es lo que vas a probar en el proceso. Y esos hechos tienen que encuadrar
en elementos normativos. ¿Se entiende la importancia? Sí. Fecha, lugar, nombres, perfecto. Bueno, yo me abrigué, me puse una chompa porque tengo frío, ¿ya? Pero vamos. Creo que estamos en esta primera sesión internalizando lo que yo quiero en este diplomado. ¿Y qué es lo que yo quiero en este diplomado? Que ustedes se familiaricen con el insumo básico de la litigación oral. ¿Y cuál es el insumo básico de la litigación oral? El insumo básico de la litigación oral es la construcción de proposiciones fácticas. ¿Por qué? ¿Qué cosa le vas a preguntar al testigo que lleves? Tus proposiciones fácticas. ¿Qué le vas a preguntar al perito? Tus proposiciones fácticas. ¿Qué cosa vas a contarle al juez en el alegato de apertura? Tus proposiciones fácticas. ¿Qué cosa vas a decir al juez que está aprobado cuando hagas alegato de clausura? Tus proposiciones fácticas. ¿Qué cosa vas a defender de los testigos de la contraparte? Tus proposiciones fácticas. Tus proposiciones fácticas es lo que vas a tú usar como hoja de ruta, como centro de tu atención cuando litigues. No es poca cosa las proposiciones fácticas, es el eje central de la litigación. Porque en la litigación tú puedes alegar una causa de justificación, una causa de exculpación, tú puedes alegar una causa de no punibilidad, o una causa de atipicidad, objetiva o subjetiva, pero jamás puedes litigar sin proposiciones fácticas. Porque sea lo que fuere que tú digas, tienes que tener tus hechos claros. Hechos que satisfacen una norma a partir de sus elementos normativos y hechos que tú tengas que probar en el proceso penal. No es poca cosa el tema de las proposiciones fácticas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Por favor, con sinceridad. Porque cuando salgamos de esto, ya yo voy a entrar a otro tema. Así que quiero que ustedes tengan claro el tema para los efectos de yo explicar. Doctor, una pregunta. Y, por ejemplo, cuando se narran los hechos, cuando se hace una proposición fáctica, por ejemplo, en los casos a veces de agresiones, se usan, o los denunciantes o las presuntas víctimas usan muchos términos como palabras soeces, así, ¿no? ¿Eso también se debe plasmar? Jamás tú digas palabra soez, porque la palabra soez es como tú lo entiendes. Tú debes decir lo que es, así sea una palabra considerada por el resto de los mortales como una palabra grande, una palabrota, una palabra, como le dicen, una grosería. Lamentablemente, en derecho penal tienes que usar esas palabras porque esas son las palabras con las que nosotros hemos trabajado. Son las que han ocurrido y son las que tú tienes que probar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Adelante. Adelante, ¿nadie más quiere participar? A ver, ¿están viendo unas diapositivas que quiero compartir? ¿Se ve? No. ¿Se ve, chicos? No, doctor. A ver. Voy a compartir una presentación para que ustedes con eso se familiaricen más con lo que estamos mirando. ¿Ven allí? Sí. ¿Se ve? ¿Qué dice como título? Teoría del caso. Teoría Teoría del caso. Ya, muy bien. Miren, siempre recuerden esto, que el juicio es una cuestión estratégica. Eso métanselo a su cabeza. El juicio es una cuestión estratégica. ¿Por qué? Porque respecto del delito, lo que tienes son versiones. Estos son proposiciones fácticas, afirmaciones. ¿Cierto? El juicio es estratégico. La prueba no habla por sí sola.
la prueba es presentada y es puesta al servicio de nuestro relato. Como yo lo planteo, pruebo. El litigante en el juicio debe narrar y persuadir, pero debe preparar su caso. El mensaje tiene que llegar. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es contarle lo que ocurrió, contarle al juez hechos y teorías jurídicas. Esa teoría jurídica es lo que hemos aprendido a hacer hoy día, que son los elementos normativos que yo elijo de la norma, porque no todos los elementos normativos se van a tener que presentar. Por ejemplo, en violación sexual, dice, con violencia, amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción que dé especial poder sobre la víctima, ¿cierto? ¿Qué más? Introduce el pene en la vagina, en el ano o en la boca. Tiene acceso carnal. O introduce un objeto por las dos primeras vías. Entonces, de acá, cuando haces teoría jurídica, ¿qué cosas seleccionarás en violación? ¿Usó violencia, usó amenaza y además aprovechamiento de un entorno de coacción o cualquiera de los tres? Cualquiera de los tres. ¿Sí o no? Sí. Y cuando elijas cualquiera de los tres, por ejemplo, elige uno tú. ¿Cuál elegirías? Amenaza. Amenaza. Muy bien. Dime el hecho. ¿Cuál sería el hecho en violación que satisfaga amenaza? ¿Cuál sería el hecho en violación que satisfaga amenaza? ¿Qué dirías? Hecho que satisface amenaza. ¿Qué dirías? Juan Pérez ingresa al cuarto de su hijastra y le dice que va a matar a su mamá si ella no tiene acceso carnal con él. O bueno, si no quiere estar ¿no? con él. Perfecto. Eso sería amenaza. Muy bien. Dime, ¿qué elegirías de ya el acto propio? Ya me has dicho un elemento que tiene que ver con el medio de comisión, el medio comisivo. Ya está. El medio comisivo es amenaza. Aunque, para lo que tú has dicho, más sería propio aprovechamiento de entorno de coacción, porque si su hijastra viven en la misma casa, hay un entorno de coacción, ¿o no? Claro. También. Entonces sería amenaza y aprovechamiento de entorno de coacción, ¿o no? Sí. Las dos cosas. Muy bien. Ahora sí, la conducta, ¿cuál sería? El comportamiento. Acceso carnal. Juan le levantó, bueno, no le levantó el vestido y introdujo su pene en la vagina de la menor. Perfecto. Eso satisface acceso carnal por vía vaginal. No. ¿Está bien? Sí. Muy bien, entonces no te olvides, creo que ya lo entendiste, creo que está clarísimo para ti por lo menos y creo que también para los demás. Lo que tenemos que hacer es establecer los elementos normativos que voy a usar y a eso reemplazarle con un hecho completo, ¿cierto? Yo hubiera sido más feliz si me decías el día tal, a tal hora, en tal lugar, ¿cierto? Claro, pero fue en Ya el está. cuarto, pero no, ese Ya cuarto está, claro. Pero hubiera sido bueno que me digas la fecha o no. Claro, entonces, El lugar, más la completo. fecha y eso. Para que sea un hecho completo. Muy bien. Entonces, recuerden esto. Lo que narran en el juicio del fiscal, el abogado defensor, son versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Narraciones sobre lo que pudo haber pasado. Versiones sobre qué pudo haber ocurrido. ¿Cierto? Pero eso es simplemente letra o palabra muerta si es que no se demuestra. Si es que no se prueba. Estas teorías jurídicas son abstractas. Las teorías jurídicas no se refieren a hechos. La teoría jurídica va a decir, como el otro momento hablábamos con la otra compañera y decíamos, la teoría jurídica son las partes, los fragmentos de la norma que tú has seleccionado que vas a utilizar para hacer tu imputación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Tengo teorías jurídicas a las cuales
¿Qué voy a hacer? Le voy a cada elemento de la teoría jurídica, le voy a poner una proposición fáctica. ¿Se entiende? Ahí está la presentación. A cada elemento de la teoría jurídica le voy a poner una proposición fáctica. Esto es una afirmación sobre hechos que la va a satisfacer. Una afirmación sobre derechos, sobre hechos que va a cuadrar en ella. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir una afirmación sobre hechos. Esto es una proposición fáctica para cada elemento de la teoría jurídica. Y así vamos a lograr el objetivo. Ese es el concepto del que está en la diapositiva de proposición fáctica. ¿Qué es una proposición fáctica? Es una afirmación sobre hecho respecto de mi caso, que si el juez la cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Un elemento legal reformulado en lenguaje corriente. Miren qué bonito. Un elemento legal reformulado en lenguaje corriente. Porque si tú me dices violencia, violencia, me estás repitiendo el lenguaje del elemento legal. Lo que tú tienes que hacer es reformular el elemento legal en un lenguaje corriente. Ya no me repitas lesiones, dime un corto de oreja a boca. Ya no me digas, lo golpeó violentamente. Dime, le dio 3 patadas y un cabezazo. Porque una proposición fáctica es una afirmación de hechos respecto de algún elemento de tu caso concreto, respecto de algún elemento de tu teoría jurídica. Pero vas a cambiar ese elemento de tu teoría jurídica, que es un elemento normativo, un elemento jurídico, lo vas a cambiar por un elemento fáctico. Vas a usar lenguaje corriente. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes las proposiciones fácticas? Ahí están algunas observaciones. ¿Por qué son importantes las proposiciones fácticas? Porque sobre las proposiciones fácticas recae la prueba. Lo que vas a probar, los hechos que tú has llevado, los hechos que tú has postulado, los hechos que tú has llevado porque satisfacen cada uno de los elementos de tu teoría jurídica, es lo que vas a probar. Sobre eso va a recaer la prueba. Puedes tener varias proposiciones fácticas para un solo elemento o uno solo, pero no puedes dejar de tener por lo menos una proposición fáctica para cada elemento. Y las proposiciones fácticas, como les había dicho, pueden ser débiles, como las que me ponían en los ejemplos a veces, y yo les cambiaba por proposiciones más fuertes, más completas, que sean más contundentes. Entonces, no solamente es construir proposiciones fácticas, sino la idea es construir proposiciones fácticas fuertes, sólidas, contundentes. ¿Para qué? Para que se sobrepongan a las teorías de tu contraparte, a las proposiciones fácticas de tu contraparte que de repente no tienen esa fuerza. La fortaleza de tu proposición fáctica va a pasar en gran medida sobre las pruebas que tengas para acreditarla. ¿Cuál es el test de superposición? Si tú tienes una proposición fáctica débil, una proposición fáctica regularona, y la otra parte te hace una proposición mejor, te la superpone. Te superpone tu misma proposición. ¿Cuál va a ser más creíble? La que se haya sobrepuesto. ¿De acuerdo? La que se haya sobrepuesto. Por ejemplo, este es un ejemplo que les estoy poniendo para que a ustedes, tal vez, solo tal vez, los ilustre. Estafa. La estafa tiene elementos que están en la pizarra. ¿Cuáles son los elementos de la estafa? Una representación equivocada de la realidad. Representación equivocada de la realidad. Esa representación induce a error a la víctima. Ese engaño, esa representación que induce a error a la víctima. La víctima, con esa falsa representación, con ese engaño, entra en error. Y entrando en error, dispone de su patrimonio. Son los 4 elementos de la estafa. Hay una representación. Esa representación indujo error a la persona. Esa representación engañosa indujo error a la persona. A consecuencia se engañó a la persona crédula, hace una disposición patrimonial. Y esto se hace con dolo. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es construir bien proposiciones fácticas. Porque si construyo bien proposiciones fácticas, gano un juicio. Cuando hay una construcción precisa y clara de la proposición fáctica, la voy a probar.
Sin embargo, si la proposición fáctica es débil, se complica mucho el panorama. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. Sí, doctor. Vamos. ¿Qué pruebas necesito para acreditar cuáles son mis proposiciones fácticas que satisfagan elementos de una teoría jurídica? Todo está en tu teoría del caso. Porque para cada elemento tienes un hecho y para cada hecho tienes una prueba. 3 en raya. Hechos, prueba y norma. Los hechos satisfacen un elemento normativo y ese hecho es lo que tú tienes que probar. ¿De acuerdo? Todo lo que yo hago en juicio les dije sobre tu teoría del caso y sus proposiciones fácticas. Todo lo que haces. Decides contraexaminar, decides examinar. Todo lo que hagas en el juicio se va a hacer solamente en virtud de ¿qué? ¿Se va a hacer en virtud de qué? De tus Probar. proposiciones fácticas. Probar tus proposiciones. Todo. Todo firma sobre eso. Por eso es que es importantísimo hacer esa chamba. Traes hechos sacados de las fuentes de información, con los hechos sacados de la fuente de información, tú los seleccionas esos hechos a partir de teorías jurídicas que tus hechos van a satisfacer. Y normalmente tienes una sola teoría del caso, una sola versión de los hechos. Y tienes que explicar ahí toda la información del juicio. ¿De acuerdo? Miren. Ese es el trabajito que yo les pido hacer. Teoría jurídica, descompones elementos de la norma. Engaño, hace inducir error, con ese error se hace una disposición patrimonial y con la disposición patrimonial se afecta a la persona. Estafa. Me engañan, engaño, disposición patrimonial, estando en error, y luego de ello, hechos para cada elemento. Y luego a cada elemento su prueba. Al error le reemplazas por un hecho y a ese hecho con una prueba. Si logras ese 3 en raya, ganaste. ¿De acuerdo? Por favor, cuando hagas proposiciones fácticas, no seas una persona que usa el lenguaje complicado. Trabaja con lenguaje sencillo. No busques que lucirte. ¿De acuerdo? No busques que lucirte. ¿Preguntas hasta acá? Hoy he tratado de ser muy genérico, pero creo que han entendido el mensaje de qué es lo que se litiga y cómo se litiga y cuándo se gana o cuándo se pierde un caso, ¿no? ¿Les ha parecido interesante esto de las proposiciones fácticas o no les interesa? Sí, doctor, muy interesante. Muy interesante, doctor. ¿Sirve o no? Muy importante, doctor. Claro que sí. Sobre esa base litigamos. Eso buscamos nosotros demostrar. Eso es nuestro norte, nuestra hoja de ruta cuando litigamos. Esto es lo más importante. Doctor, las proposiciones fácticas que usted ha indicado en clase se ve normalmente en la acusación, ¿no? En la imputación suficiente, porque ahí es un relato hecho, concreto, claro y concreto, perdón, de la conducta que se atribuye al imputado. Sí, claro. Pero pregunto, ¿solo allí? ¿O también la defensa lo puede hacer cuando alega una causa de justificación, una causa de no tipicidad, una causa de inculpabilidad por exculpación, una causa de no punición? Pero, Todo eso doctor, tiene. claro, ¿no? Sino que le decía como ejemplo, pero también obviamente, por ejemplo, aplicando el artículo 20, en las causas eximentes de responsabilidad también cabría la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Por eso te digo, eso es importante para el que litiga desde la defensa, desde la fiscalía, desde el actor civil. Cualquiera que litiga tiene que trabajar con proposiciones fácticas. Hechos y no opiniones. Hechos y no interpretaciones. Hechos que puedas probar. Y hechos que satisfagan elementos normativos. Doctor Almanza, yo no puedo satisfacer ninguna parte de las excusas, las eximentes y todo lo que le pido a mi cliente, sí, pues está aprobado.
Bueno, pues si no tienes la posibilidad de cuestionar negociaciones de tu contraparte, si no puedes hacerlo, ¿qué te va a tocar? Una salida alternativa, una terminación anticipada. Sí. ¿De acuerdo? Ese es ese es en la etapa preparatoria, ¿no? Desde la etapa preparatoria construyes. Las proposiciones fácticas se construyen desde la etapa preparatoria, desde las diligencias preliminares. Y cuando se perfeccionan, cuando haces etapa intermedia. O sea, en el caso de la fiscalía acusas, o en el caso de la defensa absuelves la acusación con el 350. Esa es la idea. No, perfecto, doctor. Muy bien, hoy día hemos hecho una introducción a lo que es este tema, hemos hecho una introducción pequeña a lo que es la litigación, pero desde ahora les voy diciendo. Para la siguiente sesión, asegúrense de que su cámara funcione. Asegúrense de que no haya ninguna razón para que no prendan su cámara, porque creo yo que hay varias cositas que vamos a aprender solo si lo hacemos haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Muy bien. Buenas noches. Estén muy bien. Y Muchas gracias, doctor Fran Almanza. Hola. Muchas gracias, doctor Fran Almanza, siempre por brindarnos brillantes ponencias. Y comunicando que la siguiente sesión será el miércoles 26 y el tema será la tutela de derechos en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Gracias, buenas noches. Perfecto, excelente. Buenas Muchas noches a gracias, Un todos. abrazo y que estén muy Doctor. bien. Buenas noches a Felicidades. todos. Buenas noches.